Vamos ahí, porque we are live. Saludos, saludos. Buenas tardes a todos. Bueno, Confirmen si se escucha en el chat, por favor. Sí, estamos live. Miguel. ujú, perfecto. Hay como un pequeño delay, ¿verdad? Sí, Normal. sí, eso es normal en el live. Buenas tardes a todos, comunidad de PHP Dominicana y todos los que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo. Eh, el día de hoy le traemos un tema súper interesante sobre cómo utilizar Composer en sus proyectos, una guía para los principiantes. Sí, es. El día de hoy estarán presentando Miguel Calderón y, Aquí, perfecto. sí, y un servidor, Elminson. Déjame ver si pongo acá la presentación. Sí. Eh, ya, aquí está. Déjame cambiar esto acá. Listo. Presenta a Miguel Calderón, software engineer de Santo Domingo, y Elminson de Oleváez. Yo soy lead software engineer aquí en la ciudad de Nueva York. Como ya le había comentado, la presentación del día de hoy se trata sobre Composer. Es un manejador de paquetes específicamente para PHP. Sí, es. Entonces, este sería lo que es la tabla de contenido de nuestra presentación. Y como ven acá, nuestra presentación va a durar aproximadamente entre 30 y 45 minutos. Va a depender si hay preguntas y cómo vamos a ir mostrando algunos ejemplos y qué tiempo nos tome eso. Pero regularmente podría tomarse entre 30 y 45 minutos. Esta es la tabla de contenido. Vamos a empezar desde Composer, una introducción, que es. Vamos a explicar los beneficios de utilizar Composer en su proyecto de PHP. Y también enseñaremos lo básico desde la instalación, que es composer.json, etcétera. Continuaremos con el uso de Composer, cómo lo podemos inicializar, crear dependencias, instalar dependencias y hacerle autoloading. Ya en la parte 5 estaremos hablando sobre los features avanzados en la parte de scripting y la parte de Composer Log. Y por último estaremos explicando lo que son los best practice en Composer, aparte de la versión control version, también la dependencia y la documentación.
Bien, Entonces aquí esta parte la estará dando Miguel. Así que todo suyo, Miguel. perfecto. Primero, gracias a Elminson por sacar tiempo y nosotros juntos poder ofrecer este tema y ojalá que nosotros mutuamente podamos dar lo mejor que podamos de nosotros y que ojalá que ellos también puedan aportar algo a través del chat o a través de cualquier plataforma que estamos conectados. Bien, primero me gusta aportar que la presentación está en inglés. ¿Por qué? Porque básicamente la documentación completa de PHP, lo que es las comunidades principales del mundo, cualquier charla que queda en el mundo, las mejores personas que están mucho más capacidad hablan en inglés. Y es básicamente como la Iglesia Católica tiene el lenguaje global, es el latín, el de nosotros es el inglés, básicamente. Si tú quieres hablar con Sí. un chino de programación es en inglés, con un hindú de cualquier sitio. Y nada, empezamos. ¿Qué es Composer? Básicamente, Composer es una herramienta de manejador de paquetes. Te ayuda a declarar una biblioteca con diferentes paquetes para tú poder gestionarla, tanto instalándola, dándole updates, tú mismo. Composer no un gestor de paquetes normal, como Joom o APT, que por default viene global, por default tú instalas y ya tú lo tienes en el sistema operativo. Normalmente es por proyecto. Y tú también puedes instalarlo global para tú poder manejar esos paquetes mucho más dinámicos y poder trabajar con diferentes proyectos al mismo tiempo. Si que tú quieres crear, por ejemplo, un proyecto en Laravel, normalmente uno va a tener que ir a una carpeta y tirar el comando de Laravel para tú crear tu proyecto. Y ya, ahora, ¿cuáles son el propósito? Elvison, tengo una duda, man. Dígame. Úsame esto en vivo. Yo no veo en vivo la presentación. ¿Dónde yo la puedo ver en vivo? Tú no lo tienes. Mira, ahora ver. Espérate. Bueno, tú sabes que hay un poquito de delay del video. Ok, Oh, ya. ok. Ahí lo estoy viendo, ahí estoy viendo. Que no lo tenía en vivo. Espérate, pero pensé que tú la tenías abierta. Sí, yo la tenía abierta, pero no sé, tiene como un pequeñito delay, Ok, dale. como de 5 o 6 segundos. Bueno, los propósitos de Composer. Como dije anteriormente, el propósito principal es manejar paquetes que en base a eso, tú con los paquetes puedes desarrollar múltiples soluciones si tienes que tirar una línea de código. Con eso, eso te ayuda a ti a poder gestionar cualquier solución, como un HTTP request, como tú instalar cualquier framework que tenga que ver con PHP y miles de soluciones más. También otro propósito de Composer es el autoloading, que al autoloading es la capacidad de tú poder tener acceso a todos los paquetes rápidamente, si tú tienes que estar pensando en lo que es el path de cada uno de ellos. Si tú tienes una carpeta de Composer que cuando tú lo instalas, que más adelante mientras el compañero aquí, él mismo nos va a explicar para qué sirve, cómo funciona todo eso a nivel práctico. Tú tienes una carpeta que se llama Vendor, que cuando tú instalas Composer, te genera todos los paquetes que tú necesitas. Y en vez de tú estar viendo cómo se llama cada paquete y todo eso, tú nada más llamas a un archivo que se llama autoloading.php dentro de la carpeta Vendor y ya, tú tienes acceso a todo. Simplemente tú haces una línea que es use, el nombre del paquete que tú instalaste y listo. Eso es Dale correcto. para adelante. A ver. Dale ahí con los beneficios. Sí, beneficio ahora. ¿Por qué utilizar Composer en vez de tú tirar tu código tú mismo? Yo soy de la persona que a mí no me gusta que utilicen paquetes y cosas que hace el tercero, si normalmente, porque el punto es tú desarrollar la solución en base a tus necesidades, pero en este caso, esto es una solución a nivel de comunidad. Esto no es cualquier cosita, cualquier loco que hace estos paquetes. Para eso están
la cantidad de veces que se ha descargado, la cantidad de veces de que tú lo has usado y eso te ayuda a tú poder utilizarlo. Ese es el primer beneficio. Aparte, primero, instalación básica. Es fácil. Eh, Más adelante, él mismo nos va a dar una presentación de cómo que se instala eso, de cómo, con qué se come, básicamente. Y Composer proporciona un proceso bien fácil de instalar y simplemente tú creando un archivo con composer.json, pones ahí en formato JSON, lógicamente, los paquetes que tú necesitas con sus versiones y simplemente corre el Composer install. Y más adelante él mismo nos va a explicar. La colaboración. La colaboración es muy importante. ¿Por qué? Porque eso ayuda entre los desarrolladores, eh, poder nosotros mismos poder mejorar esos paquetes que utiliza la comunidad completa de PHP. No estamos hablando de más dominicanas en el mundo entero que utilizan esos paquetes, miles de personas, y a veces miles, 10.000 hasta 100.000 de carga, hasta millones fácilmente, podría decir. Y fácilmente pueden utilizarlo. A la misma vez, esa colaboración también está a nivel de proyecto, a nivel de empresa. Por ejemplo, Elminson y yo tenemos un proyecto. Necesitamos trabajar, vamos a hacer un API, ¿verdad? En Laravel. Y necesitamos un paquete de Composer. Yo simplemente con el Composer JSON, yo lo agrego a nivel de control de versiones y ya yo sé cuál es la versión, cuál es el paquete que estoy utilizando a nivel local y yo nada más tengo que subirlo al repo. El mismo va a bajar el repo de ahí y ya sabe cuál es la que estoy utilizando y vamos a tener el mismo ambiente básicamente. Está el control de versiones. Con el control de versiones te ayuda a un control preciso de las versiones que tiene cada paquete. A veces te conviene uno que otro por los temas de que tú tienes también dependencia de la versión de PHP que tú tengas, de la versión de MySQL, depende del ambiente que tú tengas y ahí tú puedes manejar fácilmente las versiones y mientras también lo más importante es la seguridad, que en un futuro, mientras van saliendo los problemas y las cosas, también tú puedes ver cómo se va mejorando todo y tú simplemente con un cambio de versión tú puedes ir parcheando esos problemas. Y por último, la comunidad, como expliqué anteriormente, eh, la comunidad se maneja a través de dónde están básicamente todos los paquetes, que en packages.com. Después, no sé si alguien se lo puede mostrar después, Sí. de que se ven la lista de paquetes. Ahí tú puedes ver el repositorio completo de paquetes PHP, una vasta colección de bibliotecas y paquetes de código abierto. Y con eso nosotros podemos trabajar completamente Composer. Seguimos. A ver, la ve. Tiene un poquito de delay a mi lado. No. Estoy ahí. No, sigue tú ahora. Ok. No, no, que te toca a ti, ¿no? Sí. Ahora lo dejo con el mismo. Sí, básicamente otro de los beneficios de Composer es la eficiencia en el manejo de dependencias. Cuando tenemos proyectos grandes, tenemos que ser eficientes y instalar un paquete debería ser súper fácil, súper sencillo. Y eso es uno de los beneficios que nos da Composer. Por otro lado, también es que simplifica el autoloading. Como Miguel le estaba explicando, a veces necesitamos cargar algunos archivos a nuestro proyecto PHP y de la forma de hacerlo es usando la función require o include. Y eso es lo que hace, nos incluye ese archivo dentro de nuestra clase o dentro de nuestro proyecto. Entonces, lo que hace Composer nuestra vida más fácil es que él tiene el autoloading, donde él carga todos esos archivos de forma automática y nosotros no tenemos que hacerlo de forma manual. Y por otro lado tenemos la isolación o la separación de dependencias. Muchas veces tenemos un proyecto donde si utilizamos un paquete puede que tenga conflicto con otro paquete. Y esta separación de dependencia nos permite evitar ese tipo de conflictos cuando cambiamos de una versión de paquete a otra.
Entonces vamos ahora a ver la parte de lo básico de Composer. ¿Cómo se instala? Sencillo. Ustedes van a la página de getcomposer.org y automáticamente cuando cargue puede ver los diferentes tipos de instalación que usted puede hacer. Lo podemos instalar, es multiplataforma, eso se puede instalar en Windows, simplemente bajándolo desde el site oficial y ejecutando el instalador. Lo puedes utilizar en Mac OS, igual puedes utilizar View Install Composer y eso lo va a instalar de manera global. Y también en Linux puedes ir a utilizar el comando que se ve en pantalla, que es utilizando curl, el comando curl, y pasándolo por PHP y luego moverlo hacia la carpeta del usuario. Básicamente puedes instalarlo en cualquiera de las tres plataformas y no debería haber ningún tipo de problema. Para más información sobre la instalación pueden ir a getcomposer.org y leer la documentación. Entonces, Nítido. ¿cuál es el core de Composer? El core de Composer es un archivo que se llama composer.json. Ese archivo es el corazón de Composer y es el que maneja todo el proyecto en sí, todas las dependencias del proyecto. En sí es el plano donde tú tienes todos los detalles de qué requiere tu proyecto para ejecutarse y para funcionar de forma correcta. Esto incluye librerías, versiones, script, etcétera. Entonces, este es el corazón. Cuando ves un proyecto, si pueden ir a cualquier proyecto que esté utilizando paquetes de Composer, eh, ustedes van a ver que va a haber un archivo llamado composer.json y dentro de él va a contener una serie de librerías que se requieren para ese proyecto. Entonces, las librerías de por sí se pueden manejar por las dependencias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted instala un archivo, un paquete de Composer, ese paquete de Composer puede ser requiere otro paquete que está en Composer también y está en Packages para poder ser utilizado. Le voy a dar un ejemplo. Si tú necesitas, por ejemplo, un archivo como Gozo, Gozo necesita otra dependencia para poder instalar. Esas son, por ejemplo, mbed tree, puede ser el comando curl de por sí, puede utilizar otros paquetes que son requeridos para este proyecto. Entonces, cuando defines los requerimientos del proyecto en Composer, automáticamente Composer entiende y sabe cuáles son las dependencias de ese paquete, porque ese paquete también tiene un archivo llamado composer.json y por eso se puede autocargar con un solo paquete, se pueden cargar varios paquetes porque son dependientes de ello. También tenemos la parte de constraint, que quiere decir que puedes especificar versiones específicas para un proyecto. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, donde vamos a ver cómo puedes especificar cada versión del proyecto para que sea específica en lo que estás trabajando. También puedes crear tus propios repositorios. Como mencionaba Miguel también, en Packages tú puedes crear un perfil y subir tus repositorios. Lo puedes linkear directamente con cualquier SVN que utilices, sea Git, GitLab o SVN, y puedes conectarlo y entonces puedes crear tus propios paquetes en Packages. Hay un formato específico para tú crear paquetes que lo vamos a ver también un poquito más adelante en el archivo Composer de ejemplo. Tenemos un repositorio que vamos a compartir y lo vamos a dejar debajo en la descripción del video, donde pueden ir y descargar ese repositorio y dentro de él tenemos varios ejemplos de Composer. Entonces, ¿cómo se inicializa Composer? Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo composer.json en nuestro proyecto. Voy a cambiar rápidamente aquí a PHP Storm. Creo que está aquí ahora, sí. Tengo aquí el proyecto. Cuando puedas, Miguel, y te salga, me confirmas si te sale. Sí.
aquí tenemos un ejemplo. Este Composer está vacío. ¿Cómo definimos nuestro proyecto que va a utilizar Composer? Simplemente creamos un archivo llamado Composer y dentro de él vamos a colocar lo que requerimos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos require, Gozo, HTTP en Gozo y la versión de Gozo que queremos utilizar. Para todos aquellos que quizás no saben qué es Gozo, Gozo es un manejador de requests HTTP muy popular. Yo diría el más popular. Y este es un ejemplo del código haciendo ya la carga de Composer. Y como mencionó Miguel, este es el archivo, la carpeta vendor, que es donde se descargan y se colocan todos nuestros paquetes. Y aquí podemos ver nuestra carpeta de Gozo. Y dentro de Gozo, como les comentaba, sobre la dependencia, este depende en Promises y en PSR 7. Entonces, si vamos dentro de Gozo, ustedes pueden ver aquí, como les comentaba, que tiene un archivo composer.json. Y así, como pueden ver acá, es como se define un paquete de Composer. Tiene que decir tipo y le pone library y eso lo define para poder ser descargado utilizando el comando Composer, que lo vamos a ver en un momento. Entonces vamos a volver a la presentación. Aquí, yeah. Entonces así se inicializa Composer. También podemos utilizar el comando Composer init después de haberlo instalado y este también va a generar lo básico de un archivo composer.json. Lo interesante de utilizar Composer init es que te va a preguntar una serie de preguntas, valga la redundancia, que te va a ayudar a completar el proyecto. Vamos a hacer rápidamente aquí un ejemplo. Déjame ver si puedo agrandar esto acá. Creo que se ve un poco pequeño, pero vamos a tratar de hacerlo aquí. Yo voy a crear una nueva carpeta. En este caso, le voy a poner Step 0. Y vamos a entrar. Step 0. Aquí yo voy a poner Composer init. Y ahí él me va a comenzar a preguntar una serie de preguntas. Again, valga la redundancia. Me va a hacer preguntas de qué específicamente va a ser este proyecto. Si se ven ahí, ya él me pregunta, no sé si se ve, pero debería verse en una pantalla grande, el nombre del paquete y el vendor. O sea, lo primero que me pregunta es quién es el vendor y después el paquete. Como yo estoy en la carpeta Step 0, él me está sugiriendo que el nombre del vendor es Elminson y que el nombre del paquete es Step 0. Si yo le digo que sí o le doy Enter, eso va a ser el nombre del paquete. Luego me va a preguntar la descripción. Yo le voy a poner aquí example. Me va a preguntar quién es el autor. Me está poniendo ahí mi nombre. Está preguntándome cuál es la estabilidad mínima. Yo la voy a dejar vacía porque no tiene. Y ahora me pregunta qué tipo de paquete es este. Puede ser una librería, puede ser un proyecto, puede ser un meta package y puede ser un composer plugin, que también existen lo que son los composer plugins. En el caso de que yo quisiera colocarlo en packages.org, debe de ser tipo librería, no puede ser tipo proyecto. Tipo proyecto ya es un paquete terminado que tú vas a entregar ya donde la gente simplemente lo va a utilizar. No lo va a utilizar en otros proyectos. Ejemplo de eso es yo hice uno que se llama Multiple Core Request y ese se puede utilizar en otros proyectos porque hace múltiples requests utilizando Curl. En este caso yo le voy a poner que es un proyecto. Eso es project. La licencia puede ser BSD, puede ser Ellison, MIT. Dime. no se está viendo nada en la pantalla. Para Oh, que pues yo te... cuente. Espérate. Ahora sí, supongo. Ahí sí ya se va a salir. Mala mía. Pregunta ahí, a ver. Sí, bueno, no, aquí yo estoy viendo el OBS y ya se ve.
Mala mía, señores. Estaban viendo una pantalla negra. Gracias, Miguel. Ok, pero básicamente aquí, como le comentaba, primero el nombre del paquete, descripción, el autor, estabilidad mínima, el tipo de paquete. Y ahora me está preguntando por la licencia. Puede ser BSD, puede ser GNU, puede ser la licencia que ustedes quieran. En este caso yo le voy a poner que es BSD. Y me va a preguntar finalmente es si quiere que sea interactivo para definir la dependencia. Eso quiere decir que me va a preguntar qué dependencias yo quiero instalar en mi proyecto. Él va a hacer o sea, si yo le digo que sí, va a hacer una búsqueda en packages de todos los paquetes que yo requiero en este proyecto. Yo le voy a decir que no. Y también me va a preguntar sobre las dependencias dev. ¿Cuál es la diferencia entre las dependencias normales y las dependencias dev? Es que las dev los paquetes dev solamente se van a ejecutar cuando el ambiente no sea de producción. Si el ambiente es de producción, no se van a instalar. Si son en un ambiente de desarrollo, pues sí se van a instalar. Un caso de eso es, por ejemplo, si usted está utilizando PHP Unit, en la parte de dependencias dev, usted tiene que tener PHP Unit, pero no necesariamente en la de producción, porque en producción tú no ejecutas PHP Unit per se, a menos que no sé, puede ser un caso particular, pero entiendo que no debería. Entonces en este caso yo le voy a poner que no. Y por último me va a preguntar si va a tener un autoload mapping, en este caso para el namespace Elminson \step 0. Y en este caso yo le voy a decir que lo mapee hacia src. ¿Qué significa src? Es la carpeta donde yo voy a tener todos mis archivos que para este proyecto. Entonces yo le voy a decir que ese. Y me va a preguntar finalmente, si se ve ahí en pantalla, ese va a ser la estructura de mi composer. Yo le voy a decir que sí. Y él lo que va a hacer es que va a generar dentro de mi carpeta Step 0, me va a generar un composer, ya se ve aquí, con todos lo que me acaba de preguntar, incluyendo el autoload PSR para el namespace, el autor y lo que requiere. El requerimiento va a ser, como les comenté acá, en Step 2, es si yo requiero, por ejemplo, Gozo para mi proyecto, yo simplemente tengo que agregarlo. Se pueden hacer de varias maneras que vamos a ver en un momento. Pero básicamente él me va a crear mi carpeta src, que es source, como esta que está aquí, y me va a instalar la parte básica de Composer, que es el vendor Composer con el autoload, que es lo que comentaba Miguel en un principio. De autoload va a ir y va a crear, va a incluir todos los paquetes que yo requiero para mi proyecto. Vamos a abrirlo aquí rápidamente, pero simplemente es esta clase acá, que es la que carga todo. Ustedes no tienen que necesariamente saber, o sea, saber lo que contiene, pero sí saber que sí existe. Ok, básicamente es eso. Ahora vamos a volver a la presentación. Denme un segundito. Sé que ven algo negro ahí. Ok. Entonces así se inicializa. De nuevo, así se pone una dependencia dentro del archivo composer.json, incluyendo la versión del paquete. Y también se puede utilizar el comando composer install para instalar lo que son los paquetes de composer.json. Para usted agregar un nuevo paquete, simplemente se te utiliza la opción require. So usted va a escribir composer require o composer include y el nombre del paquete. Y haciendo esto, automáticamente Composer lo que va a hacer es que va a cargar todos los archivos necesarios. Va a descargar el paquete y va a ponerlo en el autoload todos los archivos necesarios para que su proyecto funcione. Vamos a ver otra vez aquí rápidamente. Por ejemplo, mi Composer, si se ve aquí, vamos a cerrar esto acá. Y este es el mío. Si se ven aquí, yo no tengo nada en require. Solo que yo voy a hacer es composer require. Eso es en la consola. Y luego lo que yo voy a instalar va a ser el mismo gozo que tengo acá. So, yo le voy a decir esta. Lo voy a pegar acá.
Y ustedes van a ver aquí cómo se actualiza de forma automática. Si se ven aquí, ya está descargando todos los paquetes, incluyendo las dependencias que tiene Gozo, como le comentaba, PSR, Symfony Deprecation Contract y la parte de Promises. Y aquí instaló la versión 7.7, que es la última versión de Gozo right now. Entonces, así de fácil es utilizar Composer e instalar un nuevo paquete. De nuevo, si se fijan acá, este es el uso que se puede hacer de Gozo. Yo simplemente lo instalé aquí, versión 6 en este caso. Y en este archivo index.php se puede ver acá cómo yo llamo utilizando la clase Gozo HTTP Client. Y así yo puedo hacer un request. Antes, no sé, maybe 15 años atrás, 10 años atrás, se tenía que hacer de forma manual utilizando el comando curl de PHP. Entonces, ¿qué hace el paquete Gozo en este caso? Es abstraer ese concepto de utilizar curl, pero le pone esteroide, lo pone el output más bonito, pone la forma de llamar las clases más bonita, puedes incluir headers, puedes hacer un montón de cosas que utilizando el básico curl te tomaría más tiempo para poder crear tu solución o ejecutar o crear tu proyecto para que haga llamadas, por ejemplo, HTTP. Entonces, ya para utilizarlo, en este caso yo voy a ir a la carpeta Step 2. Step 2. Y yo voy a hacer un PHP index. Lo voy a ejecutar. Y si se ven acá, automáticamente este comando que yo acabo de hacer para hacer la llamada, me dice que me falta un argumento, pero creo que es por la versión. Pero sí, pero él hace la llamada a GitHub Gozo. Y ahí me muestra todo el contenido de esta página. Sí, es por la versión, porque la versión que yo tengo aquí es la 6 y la que yo monté aquí arriba es la 7. Bueno, ok. Vamos a seguir. Presentación. Denme un segundo. Aquí volvemos. Ok, pero así se instala un paquete utilizando Composer. So, como les comentaba, después de instalar el paquete, lo único que tiene que hacer es agregar esta línea de código que es require __dir_dot and then vendor autoload.php y automáticamente Composer se encarga de cargar todos los archivos necesarios para que tu proyecto se ejecute. También podemos actualizar, como vieron ahí, yo tengo la versión 6 en un proyecto. Yo puedo actualizar la versión del paquete simplemente colocando Composer Update vendor/package. Si hay una versión nueva y no tengo ningún constraint, que lo vamos a ver un poco más adelante, automáticamente me la va a actualizar. No me la va a dejar en la anterior. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es el ejemplo. Composer Update Vendor Name Package Name. Y eso lo que va a hacer es actualizar nuestra versión de este paquete específico. Entonces aquí venimos con la versión, con la parte 4.a, que es el Version Constraint. Se van a preguntar qué es o por qué. La razón es sencilla. Muchas veces cuando tú creas un proyecto, tú lo haces para una versión específica de un paquete. Y si tú no le pones un constraint, la próxima vez que tú ejecutes Composer Update, puede ser que tu proyecto deje de funcionar. Y eso puede pasar en proyectos de producción y eso puede causar un problema mayor. Entonces, el primero que vemos es Exact Version. Pero, como les comentaba, la instalación de los paquetes, tú puedes especificar qué versión tú necesitas y cuáles son los boundaries, cuáles son los rangos que tú vas a utilizar entre versión y versión. En este caso, Vendor Package 1.2.3 es una versión específica de este paquete.
si hay alguno en el en vivo que se pregunta qué significa estos números, 1.2.3 es la versión de ese paquete. El 1 es el major version, la versión mayor. El 2 es minor version. Y la 3 es bug fix and improvement, little improvement. Um, básicamente. So, ahora vemos que es version range. Tú puedes tener, como les comentaba, un rango entre una versión de un paquete y otra. Puede ser que, por ejemplo, la versión 1 incluye imprimir, no sé, un nombre. Y en la versión 2 incluye imprimir un nombre y mandar un correo. Entonces ya ahí tú tienes dos diferencias marcadas entre una versión y otra. Entonces, en el primer ejemplo que vemos acá es que cualquier versión en el rango de 1.x, quiere decir cualquier versión mayor de la mayor, incluyendo cualquier versión de la menor y los bugfix. Tenemos también la segunda línea de comando que dice versión 2.x, que eso incluye hasta la versión 3.0 y eso se hace utilizando los signos de mayor e igual. Entonces, si se fijan ahí, dice vendor package mayor o igual a 2 o, o hasta menor que 3. Si hay una versión 4, automáticamente cuando tú ejecutes Composer Update, no se va a actualizar el paquete. Porque no comply, no lo puede pasar de la versión que ya tú le especificaste en este caso. Y ya la última opción que vemos aquí en la pantalla es la versión mayor que y hasta otra versión. En este caso es mayor que 1.2 y hasta la versión 2. Puedes jugar con estos parámetros para tener el constraint que tú necesites para una versión en específico. Tenemos el uso de wildcard, que no es más que el operador que te permite instalar cualquier versión en cierto rango. Por ejemplo, la primera opción que tenemos aquí, package 1. Asterisco, quiere decir que cualquier versión menor o con bugfix, cuando tú ejecutes Composer Install, Composer Update, él te va a instalar cualquier versión después de la que tú tengas que sea mayor a 1.0, pero no más de ahí. Y en la segunda opción tenemos cualquier versión del paquete que sea 1.2 y cualquier bug fix. Esto es una de las que pudiera decir yo que más se utiliza porque siempre, como decía Miguel, aparecen pequeños errores, aparecen bugs, pequeños bugs que tú necesitas arreglarlo. Y cuando ellos hacen un release, el paquete, por ejemplo, hace un release, Guzzle hace un release de una versión bug fix, automáticamente si tú utilizas este constraint, él te va a instalar cualquier bug fix que ellos hagan como release y se va a actualizar de forma automática. Déjame ver. Ok, es que como que no nos vemos. Oye, hermano, tú no me dejas ni opinar. Estamos Oye, chiquitos, no, pero ¿todo bien? tú interrúmpeme. No, no, es que tú vas bien, tú vas bien hasta ahora. Dale. Ok, no, tú me interrumpes y ya, no importa. No, yo Estamos sé, pero va bien. entre comunidad de amigos. Ok, el otro operador es el de tilde. Algunos en español le llaman la ñáñara o el palito de la ñ. Porque es como la ñañerita que está arriba de la ñ. Entonces, en esta versión, Abejorrismo. ajá, dice que tú puedes instalar cualquier versión que sea compatible con las actualizaciones, pero que sean significantes. Quiere decir una versión mayor, o sea, el 1 en este caso. So, la primera opción que tenemos, por ejemplo, es ñañarita 1.2, que es cualquier versión que esté dentro del rango 1.2.x, pero que también incluye lo que son los bugfix. Igual en la segundo comando es la versión 2, pero que también incluye cualquier bugfix. Creo que esta es la última, que es el caret operator. Es el exponente, no sé, es como una casita, así. El teclado está en el número 6. Si se fijan en su teclado, el número 6 es esa carácter que está ahí. So, con este carácter lo que hace es que te permite instalar cualquier actualización que sea compatible con la más significante del release que tú tengas. O sea, el major version again. So, por ejemplo, el comando de arriba dice que tú vas a instalar, Composer va a instalar cualquier versión dentro del rango 1.x, incluyendo compatibilidad
backwards, o sea, para atrás, compatibilidad anterior. Y um, operador es súper importante también porque aunque si tú quieres instalar un paquete y este paquete tiene un major version, quiere decir, por ejemplo, que cambió muchas cosas, cuando tú utilizas el caret operator, él te hace que de la versión actual que tú tienes instalada, él busca si es compatible todo lo nuevo que hay con esta versión. Si no es compatible, él no la va a instalar. Él solamente la va a instalar si es compatible. Dígase, si en la versión 3 hay un break changes, quiere decir que cambiaron cómo se llaman las variables, cómo se llaman los métodos, etcétera. Cuando tú trates de instalar o actualizar este paquete a la versión 3 utilizando el caret operator, no te va a dejar. Porque es un Esto es constraint como, para garantizar de que tu proyecto no se rompa. esto es como un safe flag, ¿verdad? Exacto, eso es ese que tú te pusiste el cinturón y aunque tú choques, tú no vas a salir volando. Ah, importante. Ese se usa más normalmente. Bueno, ese Sí. es que yo utilizo normalmente. Y por último están lo que son los Stability Flag, que son los flags que se utilizan cuando tú necesitas una versión específica, pero cuando son releases. Me explico. Tenemos dev, que cuando está en desarrollo, tenemos alpha, tenemos beta version, en este caso son branches, right? Y tenemos RC, que son los release candidate, y tenemos estable. Eh, yo pudiera decir que cuando tú estás desarrollando algo, tú como desarrollador estás desarrollando algo, la versión que casi siempre vas a utilizar es la Dev Master. Porque tú estás creando un paquete y lo estás desarrollando. O sea, puede tener errores. El que instala esa versión sabe que va a tener, y puede ser que tenga errores, puede ser que ni sirva, porque tú estás desarrollando, tú estás trabajando. Ahora, cuando tú utilizas la versión stable o RC, que es el Release Candidate, quiere decir que esa es la versión estable de ese paquete. Y por ende, no debería tener ningún major issue cuando tú lo utilices o lo implementes en tu proyecto. Mike me aporta una pregunta, Anderson. Sí. En este caso, por ejemplo, para utilizar DevMaster, ¿es para pues, yo poder aportar a tu repo o al proyecto o simplemente para tú trabajar con él, me imagino? Por Bueno, ejemplo, tú creaste un paquete, uh -huh. yo quiero hacer un PR para mejorarle algo. Yo me imagino que creo mi branch a través de esa, Sí, porque se la utilizas esta. Y luego entonces que ya se haga el merge de tu PR, de tu pull request a DevMaster, tú utilizas esta también para probar de que sea estable o que hace lo que tú le pusiste en el código de tu PR. Ok. Nítido. Entonces, venimos aquí con lo que son los features avanzados. Composer tiene muchos features. Cuando digo muchos, es que si ustedes se van a la página de Composer y ven el Composer.json que ellos tienen de ejemplo, son casi, no sé, creo que son como 200 300 líneas. Porque tú puedes hacer muchas cosas. Esto es simplemente para darle una noción de lo que son, de lo que es Composer. Entonces, Composer tú puedes ejecutar también scripts. ¿Qué son scripts? Son comandos que se ejecutan cuando pasa algo en el repo o cuando tú lo llamas específicamente. Eso puede ser que tú puedes automatizar tareas. Ejemplo, si tú quieres que cada vez que tú ejecutes algo dentro de tu archivo index.php y crea un archivo, un directorio, tú puedes hacer que Composer llame ciertos comandos para, por ejemplo, ejecutar PHP Unit. Y así tú tienes automáticamente, cada vez que tú ejecutes algo, él ejecuta lo que son las unidades de prueba. Um, Esto también te da la capacidad de tú interactuar con el command line. Like, tú puedes hacer comandos para copiar archivos, para eliminar archivos, para limpiar caché. Por ejemplo, tú puedes decir PHP Composer, and then tú puedes decirle un comando que tú hayas creado y le puedes decir clean caché y automáticamente él te va a borrar un archivo que tú le dijiste que ese archivo era caché. Y podemos ver un ejemplo al final de la presentación. En este caso, por ejemplo, ya lo estaba comentando, si ustedes ven aquí dice post install cmd, quiere decir que después que se instala cualquier dependencia, él va a eliminar
ese folder específicamente que se llama caché. Esto es importante en cierta forma cuando tú estás, por ejemplo, desarrollando algo que tú necesitas, por ejemplo, probar diferentes vendors o diferentes versiones de vendors. Tú puedes decirle que cada vez que tú instales un paquete nuevo, te elimine un cache que tú estés utilizando. O un archivo puede ser. Puede ser mover también un archivo, puede ser copiar un archivo, puede ser todo lo que sea CMD, que es un comando, puede ser ejecutado en consola, tú lo puedes colocar aquí. Creo que hay diferencia, no hay diferencia entre utilizar Windows, Mac o Linux. La única cosa es que el comando tiene que estar disponible en tu sistema operativo. Si está disponible en tu sistema operativo, tú lo puedes ejecutar. Um, Vamos a hablar un poco de lo que es composer.log y creo que nos faltan unos minutos. Creo que estamos bien de tiempo, Miguel. Sí. El composer log se genera automáticamente cuando tú instalas o actualizas una dependencia. ¿Y qué es el composer log? El nombre lo dice. Él lo que hace, le pone un candado a composer, en este caso a la carpeta vendor, para que cualquier cambio que tú hagas de forma manual, el composer lo detecte y diga algo está mal. Y no te deja, por ejemplo, hay versiones específicas que tienen incompatibilidad. Vamos a decir, por ejemplo, hay un paquete que funciona en PHP 8 y hay otro paquete que su mínimo requirement es PHP 7. Cuando tú trates de utilizar estos dos paquetes y cuando tú trates de instalarlo por el Composer Log, él va a saber que la versión required para ese paquete es la 7 y para la otra versión es la 8. Y entonces te va a decir que yo tengo una incompatibilidad y te va a hacer sugerencia, te va a decir, bueno, para tú instalar este paquete, tú necesitas bajar este paquete a esta versión que es compatible con PHP 7. O al revés, esta versión PHP 7 este paquete que es PHP 7, tú lo puedes subir hasta esta versión que es compatible con PHP 8. Y eso se debe a que se analiza lo que está dentro del Composer Log y saber las dependencias que tiene dentro de tu aplicación. También están lo que son los Composer Plugins, que son ya una parte avanzada, solamente hay que mencionarlo. Y esto es que tú puedes configurar directamente lo que son los paquetes durante la instalación. Y estos paquetes pueden ejecutar tareas específicas que no tienen que ver directamente con Composer. Creo que he visto plugins hasta de mandar un correo cuando tú instalas un paquete o lo eliminas. Los plugins son, el nombre lo dice, son aditamentos que tú lo puedes colocar a Composer para hacerlo más poderoso. Y aquí están las mejores prácticas. Es un mundo. Eh, Dime, Miguel. Es un mundo. Es un Eso no se mundo. aplica todo día, ¿no? Es un mundo. Composer es un mundo y es súper poderoso. Um, en este caso, por ejemplo, una de las mejores prácticas es la parte de versión de controles con Composer. Muchas veces eh, no sabemos específicamente cuál versión utilizar de un paquete y una de las buenas prácticas es tu poder definir eso dentro, por ejemplo, de un documento que tú puedas decir, estas son las versiones específicamente que yo utilizo. Um, y también dentro de los límites de tu proyecto, tú puedes especificar cuáles versiones o hasta qué versión tú puedes utilizar. Pero es siempre bueno tener documentado qué versiones de los paquetes tú vas a utilizar. También para mantener lo que es un proyecto estable, siempre también hay que tener lo constraint de cada dependencia en el Composer File. No lo puedes dejar abierto. No puedes decir, por ejemplo, gozo HTTP y dejarlo que no importa, ponerle asterisco. ¿Por qué? Porque puede ser que en uno de esos cambios de gozo, por ejemplo, algo se rompa dentro de tu aplicación y después tú andas preguntando qué fue que pasó. So, tienes que tener versiones específicas. Y otra es que es muy importante, es que tú tienes que ejecutar Composer Update regularmente. Porque eso te va a dar una idea de qué tanto tú deberías modificar tu código para tenerlo up to date con lo que está en los paquetes que tú utilizas. De nuevo, muchas veces vas a ver
paquetes que van a ser actualizados porque tienen un bug, porque tienen errores. Y si tú no ejecutas Composer Update, tú puedes tener ese error por meses. Yo diría que hasta por años y tú no te das cuenta. Y en una de esas vienen y alguien te hace algo malo en el proyecto y es porque tenía un bug y tú ni sabías. Entonces es bueno tener esa buena práctica de siempre actualizar el Composer, tu proyecto utilizando Composer Update. Aquí otra vez mencionamos la parte de la documentación. Es que tienes que tener bien escrito todos los scripts que utilizas, cuando lo agregaste, tener, por ejemplo, suscribirte a newsletters de los proyectos que tú estás. ¿Por qué? Porque muchas veces, si ellos tienen un candidate release que va a salir, no sé, en un mes o 2 meses, tú puedes preparar lo que tienes que hacer para que tu proyecto, cuando eso salga, funcione. Y eso te da la facilidad de tu planificar en el futuro todos los releases que te puedan hacer. Entonces es importante que tú documentes, que documentes tu proyecto y las versiones que utilizas y que te suscribas a los newsletters de los proyectos que estás utilizando. Um, para mí es más que importante porque esos proyectos o paquetes que tú utilizas son lo que le dan poder o mantienen a tu proyecto que genera dinero. O sea, tú como ingeniero de software que utilizas un paquete que depende tu proyecto per se, o sea, para la compañía que tú trabajas, tienes que darle el peso necesario de que si utilizas un paquete, tienes que estar suscrito a quien desarrolla el paquete para saber si algún cambio va a romper lo que ya tienes o es necesario actualizarlo porque salió algún tipo de problema. Así es, para no tener que amanecer el fin de semana. Exactamente, no tener que dudar tu amanecida. Entonces aquí tenemos varios ejemplos y lo vamos a ver también en la práctica. Antes de Sí, entrar sí, a este ejemplo, yo quiero dime. agregar algo, Elison. Sí, sí, dime. También los programadores tenemos que entender lo importante que son las buenas prácticas, porque eso es lo que nos da a nosotros la milla extra, lo que nos dan los bonos, lo que nos dan los aumentos de posiciones y nosotros podemos ser más responsables con los proyectos y así uno puede crecer profesionalmente, porque no es nada más quedarse a tirar código y escuchar lead cuando tú quisieras ser lead algún día. Y la mejor forma es con la buena práctica. Y aquí hay que empezar por lo menos por ahí. Ujú. Eso es correcto. Las buenas prácticas siempre son importantes, siempre van a tener un peso importante en lo que es el desarrollo de cualquier software. Vamos a ver aquí. Ok, so por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a poner aquí, sí, se ve. Tenemos este paquete, por ejemplo, que se llama CodeCope. Y es una librería, tiene licencia de MIT, tiene un homepage, aquí está la descripción de lo que hace, algunos keywords. Los keywords son importantes cuando tú haces un release de un paquete o de una librería porque por esos keywords son los que regularmente te encuentran. O sea, cuando tú haces una búsqueda en packages, son lo que te encuentras. Tenemos, como habíamos visto anteriormente, el autor, tenemos cuáles son los requerimientos. Um, Como les comentaba de la parte de Require Dev, que por ejemplo en este caso se requiere PHP Unit solamente para la parte de desarrollo, no necesariamente para la parte de producción. Y está aquí el autoload en file. En este caso él va a hacer un autoload de este archivo. Pueden ser varios archivos separados por coma y así se hace entonces autoload de ese archivo. Este es otro ejemplo de Require para Monologue, que es uno de los paquetes, si no el paquete más popular para hacer log de eventos dentro de paquetes en PHP. Y este es un ejemplo de cómo utilizar en este caso, por ejemplo, Monologue. Tenemos aquí la primera línea que es la de Autolog del vendor. Tenemos cómo llamamos directamente la clase, en este caso Monologue. Y cómo crear un warning al final de la línea. Entonces, si antes, en este caso, sin utilizar Composer, nosotros tendríamos que hacer un include del archivo arriba. Imagínense entonces ahora que necesitáramos agregar Guzzle. Tenemos que poner también un require del archivo de Guzzle. Imagínate ahora que tú necesitas utilizar Combo.
Y también tendrías que poner require combo. Imagínate que tú necesitas que utilizar 25 diferentes paquetes para trabajar. Se puede volver complicado y puedes cometer muchos errores haciendo todos esos include y ahorita se te olvida una dependencia. Entonces, Composer viene a facilitarnos la vida en ese aspecto. Ahora, antes de el thank you y quizás preguntas, vamos a ver rápidamente aquí. Déjame ver. No se ve, espérame un segundo. Ok, sí, ahí se ve. Por ejemplo, vamos a ver aquí el 3. Este es el 3. Sí. Ok. Deja ver. Yes. Todos, ya para finalizar aquí, todos los paquetes que se instalen pueden ser accedidos directamente llamando a la clase. No hay que necesariamente incluir nada más aparte del autoload. Um, Muchos proyectos, por ejemplo, tienen otros, por ejemplo, si tú utilizas, let's see, vamos a ver, a Coordinator, por ejemplo, que es un framework de PHP, y necesitas utilizar dependencias, en la versión 3, creo que 3 o 2, no se utilizaba la dependencia de Composer, se hacía manual, hasta creo que la versión 4. Ya en la versión 4 se utiliza Composer. Um, pero si en dado caso tú necesitarías cargar en una versión de otro proyecto que no utiliza Composer como manejador de paquetes, simplemente tienes que hacer include require de ese archivo dentro del load de tu proyecto. Hay proyectos que son, por ejemplo, personales o proyectos que no son basados en framework, sino que son vanilla. Y esos proyectos, entonces tú puedes simplemente agregar el require y puedes utilizar Composer como el manejador de paquetes. Ahora vamos a ver rápidamente el website packages, donde podemos encontrar nuestros paquetes. Vamos a ver aquí. Package. Yes. Yep. Ok, so esta es la página de packages. Te puedes hacer sign in usando tu GitHub account. Y este, por ejemplo, es Gozo, el paquete. Si se fijan aquí, este paquete ha sido instalado 524 millones de veces. Un paquete. Que no son dos. Y aquí pueden ver, en este lado, déjame cambiar esto, poner un poco más pequeño. Y ese no es el que más instalado. Eso es lo chulo. Exacto. Ok, si ven aquí, en esta sección de acá, donde estoy poniendo el mouse, estas son las versiones que tiene este paquete. Si se fijan aquí, ya hay algunas que tienen warnings, quiere decir que ya están outdated o ya tienen problemas de seguridad. Um, pero básicamente este es como se ve un paquete de Composer utilizando packages. Aquí regularmente tiene el URL del proyecto de GitHub. Si se fijan acá, este es el paquete proyecto de GitHub. Y aquí tiene un ejemplo de cómo se utiliza. Y aquí cómo se instala utilizando Composer. So, esto nos ha ayudado bastante podría decir, a la comunidad de PHP, porque de esta manera podemos compartir paquetes y dependencias con la comunidad. Si se ven aquí las versiones que ellos tienen, por ejemplo 3, 4, 5, 6 y 7 y la compatibilidad de la versión PHP desde la 5 hasta la 8.3. Vamos a ver aquí a packages. Por ejemplo, lo que le comentaba de la descripción y de los tags. Cuando tú buscas acá, ¿tú no tienes alguno aquí, Miguel? ¿Un qué? Un paquete. Oh, mi favorito. Bueno, el último que yo utilicé fue Don PDF, por ejemplo. Ese es un ejemplo bien claro de. Sí, mira, aquí tenemos Don PDF. Aquí está igual, 72 millones de descargas. Aquí están los requires, que son los paquetes requeridos
o las versiones requeridas, todo lo que se requiere para que esto funcione. Regularmente aquí mismo en el package también te dan algunos ejemplos o básicos de cómo se utiliza, pero la mayor documentación siempre está en la parte de GitHub. Yo tengo varios paquetes aquí, el que le comentaba de Multiprocessing Curse Request, igual, cómo se instala y cómo se utiliza, usando el namespace. Um, pero básicamente eso, voy a decir. Entonces, ahora sí, vamos a poner el gracias. Creo que lo hicimos en tiempo, son las 8:31 hora local. Si tienen preguntas, por favor, yo voy a dirigirme ahora al live stream para ver si hay alguna pregunta. No, hicieron varios aportes ahí, uno de los compañeros ahí, Sí, Verdugo. César Méndez, siempre duro. Muy duro. Perfecto. Él, ese debería dar un tema próximo. Hay que empujarlo porque de uno. Hay Sí, que sí. empujarla. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Déjame cambiar aquí, Miguel, rápidamente. Este es simplemente una introducción de Composer, como Miguel había comentado. Es enorme. Composer es un mundo completo. Pero la idea es que los que están empezando en el mundo de PHP tengan esta herramienta a la mano y sepan que existe una forma de instalar paquetes sin tener que romperse la cabeza o reinventar la rueda. Simplemente utilizando Composer y manejar sus paquetes ahí. Creo que, no sé, Miguel, ¿tú quieres aportar algo más? No, yo creo que es suficiente Ok, por hoy. Creo ok, que nosotros dimos una muy buena introducción, dimos suficiente datos para uno poder comenzar a apoyar, que es lo que nos gusta a nosotros. claro, Como hacer eso sí. y nada, y estamos listos. Ya, perfecto. Sí, un recordatorio como parte de la comunidad de PHP Dominicana. Am, Todo el que vea el video, si no está en el grupo, tiene que agregarse al grupo de WhatsApp. Aquí está el QR code. Ahí Am, está. Al final va a aparecer. Lo pueden escanear y unirse. Entonces tenemos varios proyectos corriendo que pueden aportar y también tenemos planeado una sesión de code, code review o revisión de código, donde vamos a ir a códigos y podemos dar nuestras recomendaciones y optimizarlo y tratar de crear mejores códigos. No lo vean como, véanlo como una crítica constructiva, no es que lo vamos a hacer un roster y lo vamos a quemar feo, como dicen. Simplemente es para ayudar a aquellos que quizás tengan los mismos tipos de fallos, poder tener un mejor código y mejor calidad. Hay una rifa de un gift card por ahí. Para más detalle vayan al grupo de WhatsApp para que puedan participar en él también. So, yo creo que hasta aquí nuestra presentación y nos vemos en la próxima. Listo. Listo. Nos vemos, Miguel.